Memorizar. ¿Tiene sentido memorizar porque sí? ¿Está la memorización sobrevalorada? ¿O, de lo contrario, está infravalorada o incluso demonizada? Para reflexionar, ¿eh? Si odias la memorización tanto como yo, quédate en este vídeo. Pero antes de empezar a hablar de la memorización, sobrevalorada o infravalorada, la memoria, el aprendizaje, las emociones y su papel en todo esto, tengo que decirte una cosa importante. Esta mañana estaba haciendo una clase de yoga y la profe antes de empezar el vídeo ha dicho: sal un momento del vídeo antes de empezar la clase y mira si estás suscrito a mi canal, porque a lo mejor te salen todos mis vídeos porque siempre los ves y YouTube te lo recomienda, pero no estás suscrita. Pues lo he mirado y efectivamente no estaba suscrita. Llevo haciendo sus clases online aproximadamente 2 años y todavía no me había suscrito. ¿Entiendes por dónde voy, no? Ve un momento, mira si estás suscrita, y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, porque los números, pues bueno, siempre ayudan a llegar a más gente, aunque ya que lo veas para mí es maravilloso e importantísimo. Por otra parte, recordarte un par de cositas. Ya sabes que soy pedagoga y que ofrezco servicios de orientación vocacional y planificación. Mi servicio de orientación vocacional es Crisálida, un servicio destinado a responder a la pregunta de qué quiero hacer con mi vida. Para esas personas que estáis en ese momento en el que os planteáis muchísimos caminos y estáis en modo parálisis sin decidiros por ninguno porque realmente no sabéis, pues bueno, cuál es vuestro propósito, cuál es exactamente el cambio que necesitáis, aunque sabéis que necesitáis un cambio. Si es tu caso, te dejo el formulario de Crisálida abajo en la descripción, porque mi idea es abrir un grupo de 4 o 5 personas a finales de abril. Y mi segundo servicio es de planificación, para cuando ya tienes más o menos claros tus objetivos, ir trabajando en esos objetivos y en la planificación de tu tiempo, trabajando previamente en la parte de los hábitos, analizando tu situación actual y ofreciéndote las herramientas y el seguimiento que necesitas para ir progresando pues un poco a tu ritmo. Si te interesa plan personalizado, escríbeme a info@haciendopedagogía.com o reserva una sesión de valoración. Dicho esto, empezamos con el temazo del vídeo de hoy. Un temazo que me hace mucha ilusión porque viene de vuestro feedback de uno de mis últimos vídeos. En numerosas ocasiones he hablado de cómo el sistema educativo insiste en memorizar porque sí, repetir y repetir hasta la saciedad, como loros, información que luego olvidamos completamente y no nos sirve para nada, dejando a un lado las actividades creativo-productivas como algo secundario y de poca importancia, igual que el pensamiento crítico, que parece que no es importante. No es importante. Como expresó una persona en comentarios, si todo se basa en memorizar y repetir, pero tienes una mente diseñada para asociar ideas creativas, es complicado. Ese cerebro no está hecho para memorizar y repetir por sistema. Este aprendizaje puramente memorístico y sin ningún sentido, importante el matiz de sin sentido, es decir, sin un objetivo, sin una aplicación práctica y sin una reflexión, puede convertirse en el cementerio del verdadero aprendizaje y de la motivación, y por tanto del aprendizaje, porque sabemos que la motivación influye en el aprendizaje. Y vuelta a empezar, ¿saben, no? Especialmente en aquellas mentes que son más creativas. Pero cuidado, porque aquí hay que preguntarse algo muy importante. ¿La culpa es del aprendizaje memorístico en sí o hay algo más detrás de todo esto? Y sobre todo, ¿significa esto que el aprendizaje memorístico no es importante? En esta línea hubo otra persona que comentó lo siguiente: desde hace unos años no se hace más que demonizar el proceso memorístico cuando en realidad es vital. Un médico ha de memorizar todos los huesos, nervios, síntomas, fármacos, etc., si quiere hacer un buen ejercicio de su profesión. Un abogado debe memorizar leyes, artículos, etc., para lo mismo. Y así con tantas profesiones. No se puede ir por la vida diciendo que todo está en internet y que para qué lo voy a memorizar. Memorizar es necesario para luego poder aplicar a una práctica. Y también es el requisito necesario para simplemente ser culto. Me pareció muy interesante este comentario porque esta mujer tiene pues más razón que un santo. ¿Para qué te vamos a decir que no? Sí, sí. Y otra persona comentaba: la cuestión es poder hacer algo útil con esos datos o lograr sacar conclusiones derivadas de los datos. ¿Acaso los recuerdos no se memorizan? ¿Y las tablas de multiplicar? ¿Fechas de efemérides? ¿Nombres de tus seres queridos y amigos? El problema está en memorizar por memorizar. ¡Claro que sí! Si es que soy muy listo en mis seguidores, de verdad. ¡Ay, que no merezco! ¡Qué payasa soy! Es que llevo el outfit de que me voy a teatro luego y me pongo en modo... ¿Me entiendes, verdad? Bueno, ya me conoces, ¿para qué te voy a decir? Sí. ¿Seguimos? Vale.
Considero que aquí hay un aspecto importante a destacar y es qué lugar ocupa la memorización realmente y qué lugar le da el sistema educativo. Que es muy importante está claro, o debería estar clarísimo, aunque esté denostada, pero que por sí sola no es lo único importante, también está claro. Así que me he inventado un esquema que escribí en un papel y mañana cuando edite el vídeo voy a hacer un esquemita ahí con Canva, así cutrecillo, pero para que se entienda. Y es de dónde considero que está la memorización como recurso de aprendizaje para introducirnos un poco en este asunto, ¿no? Digamos que la memorización de la información sería la base, pero esa información memorizada primero requiere de una motivación, de una emoción para ser más fácilmente recordada, pero también de una repetición que tenga sentido para esa persona. Por eso es tan importante tanto la aplicación práctica en actividades creativo-productivas o a través de la transmisión y el uso de esta información, por ejemplo, para hablar con otras personas, para transmitirlo, así como el pensamiento crítico, es decir, el procesamiento de esta información, las reflexiones, unirlo con otra información que nos permita complementar, es decir, repetir por repetir tampoco nos enseña nada. No obstante, como habilidad es muy importante. Tal y como yo lo veo, el problema del aprendizaje memorístico como único recurso educativo, problema al cual suelo hacer referencia, es que nos quedamos en memorizar sin un sentido, cuando realmente es de vital importancia para memorizar que esta información tenga un sentido. Si no es que además memorizar y recordar va a ser mucho más difícil. Por ejemplo, en lo que a las profesiones se refiere, como decía este comentario, es evidente el objetivo. Para ser médico tienes que memorizar la información, pues, de cuál es cada parte del cuerpo. Para ser abogado tienes que memorizar las leyes. Y para ser actor o actriz tienes que memorizar un texto, porque cuanto mejor te lo sepas, mejor vas a hacer tu trabajo. Eso es una realidad innegable, que la memorización es una habilidad muy necesaria. Sin embargo, cuando este objetivo no está claro, primero, tiende a olvidarse y segundo, si no media el pensamiento crítico y la reflexión y nos quedamos con esa información pero nunca le damos un uso, ni conectamos con nueva información que pueda ir surgiendo, se nos puede quedar obsoleta. Hay personas, por otra parte, que memorizan mucho pero no profundizan, ni reflexionan y pueden llegar a aplicar de manera errónea la práctica por basarse en información que está obsoleta, porque no la han procesado adecuadamente, es decir, por falta de actualización. Imagínate que se descubre algo nuevo sobre, yo qué sé, un medicamento y un médico se equivoca o comete un error en su práctica que por muy memorizado que tuviese lo que le enseñaron en la carrera, pues esa información ya no está actualizada. Por otra parte, la propia actividad creativo-productiva requiere también de memorización, aunque esta es de otro tipo. En este sentido, para explicar este asunto podríamos hablar de dos tipos de memoria: la memoria procedimental y la memoria declarativa. Una división que tiene su sentido a nivel neurobiológico, entendiendo que a nivel cerebral son dos mecanismos diferentes, no porque tengan cada uno una ubicación concreta, sino por cómo se retiene esta información y cómo se utiliza y cómo se procesa. Y esto lo he leído en este libro de aquí del que ya te he hablado alguna vez. En primer lugar, la memoria procedimental es la memoria de las destrezas y de la acción. La de montar en bici, vamos. Practicar, por lo tanto, es la única manera de aprender y de mejorar. Montar en bici, tocar la flauta, subir escaleras, cantar. Cuanto más practicas y más repites y repites, mejor te sale, con menos esfuerzo y más eficazmente. Y por otra parte está la memoria declarativa, que es la de la percepción y los recuerdos. Digamos que esta se caracteriza más porque la forma en la que llega la información es más a nivel perceptivo. Se trata de datos concretos, es decir, información que puede ser semántica o episódica. La memoria semántica sería aquella que guarda conceptos, palabras o razonamientos que son más bien genéricos, ¿no? Por ejemplo, en el libro pone el ejemplo de ¿qué es comer? ¿Cuál es el concepto de comer? Y la memoria episódica sería más acordarme de qué comí ayer. Información más específica. Y el funcionamiento de la memoria episódica precisamente nos da mucha información sobre la importancia de las emociones en la memoria. Y quien dice emociones dice motivación, porque estar motivado es tener un objetivo y por lo tanto una emoción positiva hacia el aprendizaje, porque resulta que recordamos mucho mejor aquellas cosas que nos mueven emocionalmente. La emoción nos dice qué información es importante y por lo tanto qué información con respecto a la memoria declarativa, es decir, de información, merece la pena recordar, por así decirlo. Y por otra parte, la motivación favorece la práctica, porque si tú estás motivado vas a tender en
mayor medida a querer repetir una práctica hablando de la memoria procedimental. Si a ti te gusta montar en bici porque has tenido buenas experiencias montando en bici, quien dice bici dice tocar la flauta en clase, si has tenido buenas experiencias y te gusta, lo vas a practicar cada vez más y eso va a permitir que mejores cada vez más. Motivación es emoción. Sin motivación no hay aprendizaje. Sin emoción no hay aprendizaje. Sin emoción, la memoria es mucho más complicada, porque cuando memorizamos y memorizamos y memorizamos, el objetivo, digo yo, que será recordar aquello que estamos memorizando. Pues bueno, las evidencias nos dicen que todo lo que conlleve una emoción, motivación, es más fácil de recordar. Por otra parte, los episodios traumáticos pueden dificultar el recuerdo. Por ejemplo, sentirte humillado en clase cuando tocas la flauta. Y aquí yo también tengo como una reflexión, ¿no? Porque yo me pregunto, la memorización, es decir, el memorizar una información, repetir y repetir y repetir, por una parte, aunque estés memorizando información declarativa, es decir, conceptos, ideas, etcétera, el acto en sí de memorizar también sería una habilidad que se puede desarrollar a través de esta memoria procedimental. Me explico. Tú puedes aprender a hacer esquemas y hacerlos cada vez mejor. O puedes aprender a utilizar técnicas de estudio o de memorización y hacerlo cada vez mejor, como una destreza, ¿no? O sea que realmente en esta memorización y retención, digamos provocada, es decir, la que no se produce de manera natural, están entrando en juego tanto la memoria declarativa como la memoria procedimental. Teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado, considero que efectivamente la memoria está denostada en el sistema educativo actualmente, como nos dice el famoso efecto Google del que te hablé en el reel que subí el jueves pasado, o sea, ayer, que es mañana, pero va a ser ayer. Cuando tú lo veas va a ser ayer. Somos memoria y sin memoria no somos nada. Sandra Medina 2024. Es esencial. Pero, al mismo tiempo, la memorización sin un objetivo, ni un sentido, puede hacernos caer en el error de pensar que el que más sabe es el que mejor memoriza y el que más datos retiene. Y al mismo tiempo, la desmotivación por la falta de sentido de esta memorización, la falta de aplicación a la práctica y la falta de procesamiento de la información para usar el pensamiento crítico pueden ser una barrera muy importante en la capacidad memorística, por esta importancia que tiene la emoción en la memoria. Te dejo con 3 conclusiones, pues. 1. Memorizar información con una motivación, es decir, una emoción, con un sentido, un para qué, es fundamental. 2. No podemos olvidar el procesamiento de dicha información, el pensamiento crítico, conectar esa información con información antigua, con información nueva, profundizar en esa información. Como decía mi amigo Stephen Covey en su libro de hace 25 años, pero que no pasa de moda, no sabemos aprender si no es a través del sistema formal de aprendizaje. No sabemos aplicarlo más allá. Leer, explorar, apertura a la experiencia, escribir, retos mentales, etc. Y esta es la crítica que yo siempre hago a la memorización dentro del sistema educativo. Punto 3. Y cerramos, no podemos olvidar lo importante que es tener cultura, conocer y memorizar para cualquier profesión, para ser actriz, para ser médico, para ser abogado. Y os dejo con una última cita de este libro que me leí el año pasado y que recomiendo muchísimo. En estos tiempos en los que la información está a un clic de distancia, la memorización ha pasado a estar denostada. Pensamos que si conocemos la forma de llegar a esa información, hemos aprendido, pero nada más lejos de la realidad. Para aprender necesitamos retener esa información para así poder construir sobre ella y conectarla con otros conceptos. Este libro es súper interesante porque aparte conecta este tema con algunos trucos para aprender mejor, es decir, para hacer un aprendizaje activo, de los cuales hablaremos en otro vídeo, porque es un temazo también, me parece súper interesante. Very interesting. Pues esto es todo, amigos, espero que os haya gustado, nos vemos la semana que viene. Chao.